Paul Alexander, descansa en paz. Un hombre que tras haber estado en el infierno, según sus propias palabras, se ha convertido en una de mis personas a seguir, en uno de mis ídolos. Gracias a su historia de superación y un lema que puede cambiarte la vida. Si no tengo un propósito hoy, crearé uno. Por esto todo el mundo debería de conocer la historia de Paul y cómo consiguió su propósito a pesar de pasar casi toda su vida en un contenedor metálico. Paul nació el 30 de enero de 1946 y cuando tenía solo 6 años contrajo poliomielitis. Es una enfermedad que atemorizaba a los padres de aquella época, ya que afectaba en gran mayoría a los niños y se había convertido en una pandemia. El polio es una enfermedad que se transmite por las heces y se cree que la plaga se produjo por culpa de la higiene, cuyo concepto nació en esta época. El problema fue que al cuidar más la higiene de los niños no producían los anticuerpos de bebés, lo que hacía que cuando cogían la enfermedad sus cuerpos no estaban preparados para afrontarla. O sea que los otakus tenéis razón, no os duchéis. Los síntomas eran fiebre, cansancio, vómitos, rigidez muscular y en una de cada 200 infecciones produce parálisis irreversible, llegando a afectar a los músculos de los pulmones. Por eso en esta época los hospitales estaban llenas de hileras de pulmones de aceros, unas máquinas que permitían respirar a los pacientes hasta que se recuperaran, como los respiradores del COVID pero de hace 70 años. Cuando Paul enfermó y le dijo a sus padres sus síntomas, recordemos que solo tenía 6 años, sus padres se asustaron mucho y corriendo lo llevaron al hospital, donde no daban abasto, y cuando por fin un médico tuvo un hueco y lo atendió, lo dio por muerto, pero otro médico, o mejor dicho, un puto héroe, lo vio y lo metió corriendo en un pulmón de acero que quedaba libre. Paul a los 2 días despertó y a pesar de estar casi paralizado y no poder hablar, intentaba comunicarse con otro niño que tenía al lado en las mismas condiciones. Se reían y ponían caras graciosas para entretenerse, pero ahí comenzó su infierno, ya que pasó 2 años en el hospital, hasta que un día, en Navidad, sus padres solicitaron llevárselo a casa, ya que sabían que le haría ilusión, y así fue. Lo metieron junto al pulmón de acero en una furgoneta y se lo llevaron a casa. Un año después comenzó a hablar de nuevo. Además, empezó a dibujar y leer con un palo en la boca y se propuso entrar en la universidad, pero en la Universidad de Texas en Austin le dijeron que estaba demasiado lisiado como para poder estudiar, lo cual me parece un gesto muy feo de esa universidad, pero no le sirvió un no por respuesta y siguió insistiendo. Después de 2 años consiguió ingresar y cursar estudios a distancia, y para poder salir de vez en cuando y asistir a algunas clases aprendió la conocida respiración de rana, que consiste en tragar el aire con la boca en vez de usar los pulmones. Es como una respiración manual. El problema es que esta respiración es muy cansada, por lo que no podía pasar mucho tiempo fuera del pulmón de hierro. A pesar de todas las dificultades, gracias a su esfuerzo logró cumplir su objetivo en 1984. Se graduó como abogado en la Universidad de Austin. Pero aquí entra en juego la frase del principio del vídeo: si no tengo un propósito hoy, crearé uno. Por lo que siguió trabajando y en 2020 sacó su propio libro autobiográfico, llamado 3 minutos para un perro, mi vida en un pulmón de hierro, el cual escribió algunas partes con un palo en la boca y tecleando. Venga, intentadlo si tenéis huevos. Y otras partes las hacía dictando mientras otra persona lo escribía. Además, obtuvo un récord Guinness, el hombre que más tiempo ha vivido en un pulmón de hierro, un logro que tiene un lado triste, pero creo que él preferiría verlo como que ha vivido más que nadie, ya que era una persona que siempre le buscaba el lado bueno a las cosas. Paul Alexander murió el 11 de marzo de este mismo año, a la edad de 78 años, y todo indica que fue por COVID, ya que lo contrajo días antes, y aunque seguramente todos estéis pensando, joder, qué vida más triste, yo prefiero verlo como una historia de superación, de un hombre que nunca se rindió y aceptó lo que había tocado vivir. Pero joder, si hasta pudo elegir cambiar ese pulmón de hierro enorme por uno más compacto y moderno, pero él dijo que no, que ya era parte de él. Y he elegido contar esta historia porque creo que en la época que vivimos cualquier problema nos supera, y hay gente que llega a quitarse la vida. Y no digo que sus problemas no sean grandes, cada uno tiene sus problemas y todos son importantes, pero quiero decir que al igual que Paul pudo superar todos estos problemas que a muchos, y me incluyo, nos habrían superado y hubiéramos vivido amargados, él decidió seguir adelante y superó todas las barreras que tenía. Muchas veces dejamos que nuestros problemas nos arrebaten nuestros propósitos, y es por esto que me ha marcado tanto la frase de Paul, y os la repito para que os entre en la cabeza: si no tengo un propósito hoy, crearé uno. Luchad por vuestros propósitos, y si no tenéis ninguno, buscadlo, porque vale la pena luchar por lo que queremos, por muchos problemas que haya. Creo que todos deberíamos de aprender de Paul, y espero que este vídeo y esta reflexión os ayude. Descansa en paz, Paul Alexander, te lo mereces.